Una vez más, bienvenido a nuestra clase donde continuamos hablando sobre el tema de la economía bíblica. El problema y el reto y el desafío que tenemos que enfrentar es el siguiente, que por la familiaridad del tema, nosotros estamos convencidos que ya conocemos todo lo que se tiene que conocer sobre el tema y especialmente cuando acabamos de leer un versículo. Nosotros vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 y vamos a enfocarnos sobre el tema ofrendar trasciende, mis hermanos, que las circunstancias difíciles, Note bien lo que dice la palabra del Señor, comenzando en versículo 1, 2 Corintios capítulo 8, donde vamos a enfatizar el versículo 2 una vez más. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Note la primera parte de este versículo. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción. Este es un lenguaje fuerte y el fuerte lenguaje de Pablo vividamente representa la desesperada situación de los macedonios. Mira bien, ahora lo que tenemos aquí, y quiero que lo vea conmigo, porque en este versículo encontramos que dice gran prueba. Si nosotros tomamos en cuenta en este versículo la palabra gran, ¿no? Va a ser la palabra en griego, polus. Y polus es una palabra que literalmente indica extrema, mis hermanos, la extrema naturaleza. Que esta es la palabra que se usa para decir mucho o muchos o la extrema. Quiero que tú veas, o la extrema naturaleza de sus sufrimientos. Mire bien, eso es lo que significa gran. Note lo que él está diciendo aquí. Él dice que en versículo, pues en medio de una gran prueba, hablando, él está usando un lenguaje que nosotros lo pasamos por alto en español. Pero como en la Biblia, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego. La palabra está enfatizando, y nos está llevando a un extremo de comprensión de qué clase de prueba estamos sufriendo estos hermanos en Macedonia. Y la palabra polus, mis hermanos, está hablando indica el gran o la gran extrema naturaleza de sus sufrimientos. Lo que él está diciendo, ellos estaban en el suelo de los suelos de los suelos. Y eso es lo que yo quiero que usted me comprenda. Ahora, él dice una gran prueba. Si te puedes imaginar, y luego él dice prueba. Mira lo que él está diciendo, mis hermanos. Él dice aquí, cuando él toma la palabra prueba, ¿no? Aquí, va a ser la palabra dokimi. En griego. Ahora, esta palabra, mis hermanos, significa a poner a prueba. Mis hermanos, es literalmente, dice, a poner a prueba. ¿Qué decir, mis hermanos? Que lo pone a una prueba extremista, mis hermanos. Extremista, ¿eh? Es la palabra que es como, mis hermanos, es a ponerlo de una presión máxima. ¿Ves? Una presión máxima. Este es un fuego purificador,
Igual como tú tomas un pedazo de oro, mis hermanos, y lo pones en el fuego, y la razón por que se pone a 360, 560 grados de temperatura, mis hermanos, es para qué? Es para sacar, es para purificarlo. Es lo que estamos hablando aquí. Note que a pesar del polos y dokimei, o doquimazo, el verbo, el doquimazo de lo que ellos estaban experimentando, mis hermanos, ellos reconociendo una verdad, que el ofrendar trasciende todas las circunstancias difíciles, que a pesar de todos sus sufrimientos, su enfoque era de ayudar a sus hermanos a pesar de sus propias circunstancias. Te lo quiero mostrar. En 2 de Corintios, en capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Quiero que usted vea conmigo. Mire bien. Quiero que usted vea lo que aquí se está tratando aquí. Unos ejemplos de esto. Mira, vete en 2 de Corintios, capítulo 2, en versículo 9. Note el lenguaje que se está usando aquí. Él dice, pues también con este fin os escribí para ponerlos a prueba. Para ponerlos literalmente, mis hermanos, en el doquimazo, en el dokimei. Y a ver si sois obedientes en todos. Te voy a empujar y te voy a estirar a lo máximo, como si uno agarra un hule, una goma, mis hermanos, y lo está estirando, y lo está estirando, lo está estirando, y lo está estirando. ¿Hasta qué punto lo puedo estirar antes que se rompe? Debajo, ¿qué tipo, qué calidad, qué peso de presión puedo poner sobre tus cargas, sobre tus hombros? A ver si tú puedes llevar, ves, la carga de las cargas. Y Pablo dice, en este capítulo 2 de 2 de Corintios, en versículo 9, pues también con este fin os escribí. Lo empujé, lo estoy empujando hasta lo máximo posible para ponerlos a prueba, a ver si sois obedientes en todo. El Señor nos lleva a nosotros a los extremos. ¿Hasta qué punto vamos a confiar en Él? En 1 Corintios capítulo 3. Mira bien, aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Perdón. Note lo que está diciendo aquí. La obra de cada uno será evidente, se va a revelar, es manifiesto, va a ser obvio. ¿Por qué? Porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará, el fuego mismo dokimazará, es la palabra en griego. La calidad de la obra de cada uno. Todo en la vida del cristianismo, en nuestra relación con el Señor, es que la gracia y la misericordia de Dios está en que Él nos escoge, nos llama a nosotros a la cruz. Pero después de eso es nuestro caminar. Y en nuestro caminar vamos a descubrir, mis hermanos, vamos a descubrir si somos obedientes a lo que Él nos está llamando a nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 1, mira bien. Vamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Para qué? Para que la prueba, para que el doquimazo, el dokimai, de vuestra fe. La fe se tiene que probar. Dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, otra vez, aunque doquimazo, sea hallada que el resultado en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, regresamos al tema que estuvimos hablando en las últimas clases, eclipsis. ¿Te recuerda eso? ¿Te recuerda que estuvimos usando esa palabra? Ahora, no, te recuerda, ahora vamos a unir el concepto, porque cuando dice en 2 Corintios capítulo 8, ¿no?
Y él usa la palabra aflicción. ¿Te recuerda? Y la palabra aflicción aquí es la palabra en griego thlipsis. ¿Te recuerda eso? Es la presión que está moliendo uvas. Debajo de tanta presión que se deja como tachuela, completamente aplastado. Y aquí la palabra que significa, mis hermanos, literalmente aplastado, ¿no? O moliendo uvas. Ese es el ejemplo que se quiere dar y que se quiere dar a entender a esta palabra, mis hermanos. O sea, ahora, regresa a 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Y te va a notar que aquí estamos nosotros parqueados, estamos estancados precisamente en este versículo, porque nosotros tenemos la tendencia de leer muy rápido, a la ligera, la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor no fue escrita en el idioma de habla inglés y no fue escrita en el idioma de habla español. Fue traducida a esos idiomas, pero fue traducida de un idioma original en griego. Y algunas veces cuando traducimos algo, no le damos el sentido verdadero, no le damos el peso que el autor original le quiere dar a su sentimiento, a su declaración, a su oración en cuanto nosotros estamos estudiando. Él dice en 2 Corintios en capítulo 8, y mira lo que él dice en versículo 2, dice, pues en medio de una gran prueba, en medio de un polos dokimai, él dice, de thlipsis, que ellos estaban, mis hermanos, a un extremo. Note bien que la palabra es extremo, extremo, extremo. Máximo, máximo, máximo. Dice, esta es la condición real, esta es la realidad de los macedonios, que representaban las iglesias más pobres del imperio en esa época romano, donde estaban todas las iglesias cristianas regadas dentro de este imperio. Ella era de la más pobre de los pobres, porque ya para este punto en su historia, más de 40,000 creyentes habían perdido sus vidas debajo de una tremenda persecución. De esto está hablando cuando él dice aquí en versículo 2, pues en medio, esto es durante la persecución, durante que están sufriendo, viendo a sus hermanos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, que todos fueron creyentes, que lo están matando literalmente en la calle, lo están persiguiendo, le están robando, le están quitando absolutamente todo, solamente por una razón, que son creyentes. La escritura aquí, mis hermanos, mira bien, pues en medio de un polos dokimai thlipsis. Mira lo que dice, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta palabra, mis hermanos, cuando la vemos, thlipsis, mis hermanos, esta palabra literalmente, mis hermanos, está hablando de una tremenda aflicción. Literalmente se refiere a una presión tan profunda como moliendo uvas. Figurativamente describe la presión espiritual de los macedonios soportada por la pobreza y la persecución. Y notamos que la escritura continuamente describe que los sufrimientos permanecieron en las iglesias de Macedonia. No es que esto sucedió y comenzó el lunes y terminó el viernes. Esto continuó por meses y meses y meses, y los meses se convirtieron en años. Inicialmente, después que Pablo y Silas predicaron el evangelio en Tesalónica, y Tesalónica era una de las iglesias, una de las ciudades en la provincia de Macedonia, los judíos se volvieron celosos, mis hermanos,
y llevaron algunos hombres malvados de las plazas, formando una turba y poniendo a la ciudad en un alboroto. Estaban tan molestos con este pueblo y atacaron la casa de Jasón. ¿Te recuerda eso? Ellos lo buscaban para enfrentarlos con la turba, mis hermanos. Y cuando no encontraron a Pablo y a Silas, empezaron a arrastrar a Jasón propio y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritándoles. Mira, abre sus Biblias en Hechos. Mira. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, comenzando en versículo 5. Vamos de Hechos en capítulo 5 hasta el versículo 8. Mira bien, esto está describiendo parte del paquete que se está desarrollando, se está desempacando literalmente en Tesalónica, que es parte de Macedonia. Y dice, pero los judíos, en versículo 5, se pusieron celosos. Wow. Se pusieron celosos y llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante de las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Los judíos acusan a ellos de ser cristianos. Y Jasón Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Y levantaron todo, ¿te imaginas esto? Levantaron todo el pueblo contra ellos. Contra ellos. De eso se trata aquí en Hechos capítulo 17. Pero, déjame mostrarle algo. Vete en 1 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 6. Mira, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque aquí Pablo también se refirió sobre la persecución a las iglesias de Macedonia en sus epístolas. Miren lo que él dijo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo propio dice, y vosotros venisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha ¿qué? En medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y él no termina ahí. En 1 Tesalonicenses también, en capítulo 2, en versículo 14, mira bien lo que él dice. Hasta el 15. Dice, pues vosotros. Él dice, pues vosotros, mis hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también vosotros padecesteis, sufrieron los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y los expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. No sé si están captando las tremendas circunstancias difíciles, el doquimazo, el polus, el eclipsis que esta gente estaban sufriendo
lo máximo de lo máximo de lo máximo de pruebas, simplemente por ser creyentes. Y a pesar de todo eso, ellos se dieron. Los hermanos que habían sufrido tanta persecución y una tremenda matanza, se dieron. Ellos se dieron. ¿Por qué? Porque aunque ellos no conocían los judíos, no conocían los cristianos judíos que estaban en Jerusalén, que estaban sufriendo. Nunca había conocido a ninguno de ellos. Pero sabían que eran creyentes, que eran hermanos en Cristo. Y que ellos iban a sufrir la misma pruebas que ellos estaban traspasando en ese momento. Por sus experiencias de no querer igual para sus hermanos que ni siquiera nunca lo habían conocido. Ellos se dieron, se prestaron y se despojaron de lo que tenían para ayudar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Mira bien, en segunda Tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 4. De manera, Pablo dice, que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre la iglesia de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Perdón. Pablo está hablando de los hermanos que habían sido perseguidos. Te imaginas que Pablo está animando a la iglesia rica, los corintios, que no habían sufrido las persecuciones. Económicamente estaban, mi hermano, en la plaza más alta posible de la sociedad. Y él anima a esta gente en la plaza más alta de la sociedad de los corintios, utilizando como el ejemplo, el modelo de virtud a los macedonios. Y mira ellos cómo se prestan. Mira bien, otra vez, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros. Pablo le hace saber, te estamos representando, estamos hablando de las cosas que ustedes se han lanzado a hacer. Le estamos haciendo comunicar a todo el mundo la calidad de la espiritualidad de ustedes. Por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. También llegamos a Filipenses capítulo 1, mira, versículo 29. Sabemos que las iglesias de Berea estaban en Macedonia. La iglesia de Tesalónica estaba en Macedonia. Las iglesias de los Filipos estaba en Macedonia. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros, aquellos que sufrieron, se ha concedido por amor de Cristo, no solo por creer en Él, sino también por sufrir, por Él. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Que hoy nadie quiere sufrir. Nadie. Hoy están convencidos que Dios está obligado de sanarlos, levantarlos y prosperarlos. ¿Cómo ha cambiado todo en esta época postmoderna en cuanto nosotros nos encontramos? Que nosotros no debemos de sufrir. No sé qué Biblia están leyendo. Pero estos hermanos en Filipos
Tesalónica, en Berea, estaban dispuestos a sufrir por el Señor, y a pesar de sufrir, como lo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 2, donde dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, que en medio de todo eso, en medio de sus propias necesidades, escucharon, oyeron que habían otros sufriendo igual como ellos. Y para ellos no importaba si era igual o menos o más. Ellos se iban a brindar, se iban a dar. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Que nos aferramos y apretamos y ponemos el zipper en la bolsa, mis hermanos, para asegurar que nadie puede meterse la mano. ¿Qué problema tenemos hoy día? Que todo lo que decimos que nosotros creemos, realmente no lo creemos. ¿Por qué? Porque no lo vivimos. Mira bien. Pero los macedonios se levantaron por encima de sus circunstancias. Ellos ofrendaron, ¿por qué? Porque su ofrendar trasciende todas las circunstancias difíciles. No permitieron que su situación tenga un efecto negativo en sus ofrendas. ¡Wow! ¡Qué actitud! ¡Qué tan admirables son estos hermanos! Que en medio de todos sus sufrimientos, ellos pusieron las necesidades de otros, a quienes ni siquiera conocían, delante de los suyos propios. Esa es la diferencia de la iglesia de ese entonces y la iglesia hoy en día. Que hoy en día, mis hermanos, nos preocupamos más por los 4 míos y los más que se vayan con los píos. Esa es la actitud nuestra hoy en día. A pesar de que su pobreza, mis hermanos, pudo haber limitado la cantidad que ellos pudieron dar, eso, escuche bien, no disminuyó su amor. La cantidad de dinero que tú tienes en la bolsa no debe disminuir su amor por el Señor y por su obra y por ser de bendición a otros. Nunca. ¿Por qué? Porque el ofrendar trasciende las circunstancias difíciles. Cristianos devotos dan, no importando la situación que ellos se encuentran. Me recuerdo cuando hice el llamado en el ministerio de los hermanos en África. Hermanos, ayúdame a ayudar a los hermanos que están en Pakistán, que acaban de matar un sinfín de ellos, le quemaron sus iglesias. Y los hermanos en África estaban debajo de una tremenda circunstancias muy, muy difíciles. Y a pesar de lo que ellos estaban traspasando, ellos metieron la mano en la bolsa. Porque su amor no se ve disminuido por el Señor y por obligación y obediencia a la palabra de Dios. Y ellos se lanzaron y enviaron para ayudar a los hermanos que ni siquiera conocían en Pakistán, mis hermanos, los cristianos. Y levantaron $1,000 entre ellos, que es una tremenda cantidad de dinero entre ellos, para ayudar a sus hermanos. A pesar de que su pobreza, pues haber limitado la cantidad, pudo haber limitado la cantidad de ellos que pudieran dar, eso no disminuyó su amor. Cristianos devotos, mis hermanos, perdón, no importando la situación. ¿Por qué? Porque en las peores circunstancias, escuchar. En las peores circunstancias no puedes entorpecer tu devoción a la persona de Jesucristo.